A continuación, las 5 noticias que usted debe conocer. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó la Ley 215 que permitiría a los municipios contratar servicios sin aprobación previa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Junta advierte que la medida podría facilitar irregularidades en el uso de fondos públicos y debilita los controles fiscales. Esta ley había sido defendida por alcaldes que buscaban mayor autonomía administrativa. La gobernadora Jennifer González negó que su gobierno contempla la construcción de un gasoducto en la isla tras semanas de especulación pública. Aclaró que, aunque sí se evalúan alternativas energéticas, el gasoducto no es parte de la agenda inmediata. Ambientalistas temían que se reviviera el fallido proyecto del gasoducto del norte propuesto por administraciones pasadas. Y el Departamento de la Vivienda confirmó que alrededor de 3.200 solicitudes permanecen en lista de espera para recibir vales de sección 8. A pesar de que ya se han atendido más de 2.700 solicitudes, la alta demanda supera la disponibilidad actual. La lentitud del proceso sigue afectando a cientos de familias que esperan una vivienda segura y asequible. El pelotero dominicano de Grandes Ligas, Wander Franco, fue hallado culpable de haber sostenido una relación sexual con una menor de edad. El caso ocurrió mientras aún era jugador activo de las Grandes Ligas. Franco fue dejado en libertad condicional, pero su carrera de béisbol parece haber terminado. El escándalo ha desatado críticas por la falta de acción temprana de las autoridades deportivas. Y la Corte Suprema otorga a Trump una importante victoria en el caso de ciudadanía por derecho de nacimiento, limitando así la facultad de los jueces federales de suspender temporalmente las órdenes ejecutivas que precisamente limitaba este tipo de beneficio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Llegó el viernes, Comienza Mardelis. el fin de semana. Así es. Anticipo de una semana a la próxima, que es una semana corta. Una semana cortita. Claro que sí, pero siempre aquí estamos con ustedes para llevarle toda la información de lo que acontece en el país y con los mejores invitados. Así es, y con nuestras reporteras Sara Angeli Rodríguez y Yolanda Marrero. Y como dijo Mardelis, interesantes invitados. Contamos siempre con el problemático de Jonathan Lebrón y el que yo me río porque es bien simpático. Él es súper simpático y bien pícaro, súper pícaro. Armando Valdés, que está de bateador emergente. Tú sabes que debo decirte que te debo poner el zar de los croissants de Miramar. ¿Sí? Sí, yo creo que tú debes ser, sí. ¿Te gustaron? ¿Cogiste uno? No he cogido, pero todo el mundo cogió aquí. Sí. Espero que me hayan dejado algo. Traje una cajita ahí de unas los cositas. restaurantes de allí, De mi vecindario. Favorito. Mi vecindario y el vecindario de la senadora Santiago, que está por ahí y ha estado diciendo que si de Miramar, que si no, bueno, ella... No, y es cerca de otro vecindario donde hay un grito allá en Condado, tú sabes que También está la cosa complicada. Entonces, el vecindario que quiere atribuirse a la laguna de Miramar. También. Porque esa laguna es de Miramar, No de Condado. empecemos, miren. Bueno, si el Golfo es de América. Estamos en el cierre de sesión. ¿Qué tienes hoy? Mira, voy a estar hablando precisamente con la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño y también con Manuel Calderón Cerame, el secretario general del Partido Popular Democrático, sobre lo que está pasando en esos últimos días de la sesión legislativa. Hay varios proyectos en los cuales, por supuesto, por la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta también está interviniendo, así que tocaremos esos temas. Y como que dudas, como que he visto como mucho drama. Ahorita hubo un Buenos Días Puerto Rico, ese tipo de cosas. Miren, pero también vamos a hablar sobre proyectos legislativos relacionados a la agenda, o que han llamado la agenda antitrans en Puerto Rico. Se aprobó un proyecto que ya se había aprobado y la gobernadora devolvió, pero el lenguaje que se termina aprobando no necesariamente cumple con lo que quería el secretario de Salud, así que no sé qué va a pasar. Es interesante, yo creo que es importante, Víctor Ramos, secretario de Salud, pero también pediatra. Pediatra, una planteado. persona que ha visto niños, ¿verdad? Que han tenido posiblemente la necesidad, y niñas que han tenido la necesidad de atender estos temas en una temprana edad, y él está diciendo, hacen falta enmiendas. Hace falta enmiendas. Y también vamos a hablar sobre el tema de lo que ellos llaman la mal llamada ideología de género, porque pues la gente la quiere sacarle hay casos ahí pasando entre una Sí. Quieren que el gobierno en las escuelas públicas se meta, pero ahí no. Se meta, no, ahí no. Bueno,
Ya usted sabe, no se pueden perder lo que viene por ahí en Problematizando y en Arroz y de Masa. Y cambiando de tema, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se une a los líderes del Partido Nuevo Progresista que favorecen el fin del ente fiscal, alegando que su costo impacta el presupuesto. El comentario surge en medio del anuncio de la Gran Feria de Turismo en Bayamón. Félix Alemán nos tiene los detalles. El Senado de Puerto Rico aprobó una resolución que pide la salida inmediata de la Junta de Supervisión Fiscal. La gobernadora ha dicho que el ente federal interviene en asuntos que no debería intervenir. El alcalde de Bayamón reconoce el costo que representa su estadía en Puerto Rico. Yo creo que ya la Junta en gran medida hizo su trabajo y se supone que nosotros en Puerto Rico hayamos aprendido de la lección de la quiebra y no volver a cometer los errores del pasado. Dicho eso, ya está llegándose el momento de que la Junta tiene que cerrar operaciones e irse. El costo de operación de la Junta de Control Fiscal es millonario. Y esos millones que ellos se están gastando muy bien pudieran ir al presupuesto del gobierno de Puerto Rico o muy bien se pudieran utilizar como parte del dinero para terminar la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el tema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica no es excusa para extender su presencia, añadió. Si hay verdadera voluntad, la Junta de Control Fiscal pudiera solucionar de una vez y por todas lo que está quedando, que es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, crear un mecanismo de negociación con ellos y de hecho, parte del dinero que se utilizaría para esto sería el que está asignado para la operación de la Junta de Control Fiscal. Entonces, si va a durar, digamos, 5 o 10 años esa deuda, pues es el equivalente a lo que la Junta se estaría comiendo. Con la presencia de la directora de la compañía de turismo, el alcalde de Bayamón participó del anuncio de lo que será la Feria Interna de Turismo, pues este municipio será la sede de este evento. En la Gran Feria de Turismo vamos a contar con la presencia de sobre 60 municipios ya confirmados, los cuales van a estar ofreciendo lo que es su oferta gastronómica, su oferta turística, todo lo que cada uno de sus municipios tiene para ofrecer turísticamente. Adicional a esto, contaremos con la presencia de sobre 50 artesanos que ya están confirmados y de igual manera van a hacer acto de presencia y con representación de los distintos programas de la compañía de turismo, como es el programa de agroturismo, ecoestancia, paradores y mesones gastronómicos. En términos de seguridad ya está coordinado con la Policía Estatal y la Policía Municipal todo el trabajo de coordinación correspondiente y ese pues no debe fallar, siempre lo hemos hecho igual en ocasiones anteriores como el Festival de Chuito, como la Campechada, usamos el mismo sistema siempre. Ellos tienen también a su disposición el Centro de Vigilancia Electrónica, toda esta área, todo el casco urbano, toda la periferia, tiene cámaras de vigilancia electrónica de nueva tecnología. La feria será este sábado y domingo, 28 y 29 de junio, con la asistencia de artistas y orquestas reconocidas. Tendremos artistas como Pedro Capó, Toño Rosario, tendremos entre otros artistas, tendremos a la Tuna de Segreles, tenemos a Luba, tenemos a Plenéalo, Algarete, Bobby Valentín, entre muchos otros más. Se espera la participación de unas 10,000 personas por día. Francisco Reyes y Félix Alemán, Noti6. Ya usted lo escuchó, todos los caminos conducen a esa gran feria de turismo. Claro, en Bayamón. Bueno. Ahora pasamos de Arroz y de Masa con Armando Valdés. Hoy en De Arroz y de Masa están con nosotros la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño y el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame. Gracias a ambos por estar aquí. Muchos saludos. Hoy en Saludos, De Arroz y de invitación. Masa. Muchas cosas pasando en la legislatura. Comencemos con el tema del impuesto al inventario. Los comerciantes han planteado que una enmienda al proyecto que lo que haría es congelar la cantidad que pagan los comerciantes por el inventario, ese impuesto, han dicho que la enmienda que añade un mecanismo de recaudo de aquí a 2 años si no se ha sustituido el impuesto al inventario, que cobraría ese impuesto al momento de la venta, es equivalente a aumentar el IVU. ¿Usted lo ve así, senadora? Hay que ver realmente la aritmética eventual, pero hay que aclarar,
ese cobro en el momento de la venta, en el punto de venta, no se activa inmediatamente si el proyecto de la Cámara 420 se convierte en ley. Si es que en efecto no hay conferencia en la que se elimine esa enmienda. Hay un consenso muy claro de que el impuesto al inventario es un impuesto anómalo, porque termina siendo en muchos casos una doble tributación. El comerciante puede pagar más de un año fiscal por la misma mercancía. Doble y triple. Si es una mercancía que lleva en inventario 10 años, puede que 10 años esté pagando. Pero hay un detallito, y es que de ahí salen más de 200 millones de dólares para los municipios, que en este momento no se ha encontrado la manera de sustituirlo. Así que la decisión, digamos, salomónica es congelar el impuesto, determinar cuál es el promedio de lo que se ha pagado en los últimos 3 años y que los comerciantes puedan pagar ese tributo independientemente de que aumente la cantidad de inventario. Ahora, gente se ha acercado, ¿verdad?, a decirnos que realmente ese no es el único motivo de que haya escasez de inventario. Hay quienes alegan que el pago adelantado del IBU perjudica aún más la existencia de inventario y en algunos renglones comerciales. El IBU en partidas tributables, para que el público entienda, se paga por lo menos sobre el valor de la mercancía, según el valor importado, se paga en el puerto. Para uno conseguir el levante de Hacienda, para poder sacar, uno tiene que prepagar el impuesto. Y en algunos casos, yo ni me acordaba, ¿te acuerdas de la patente nacional? Que creíamos que había desaparecido con el IBU. Todavía en algunos renglones comerciales, como es el caso de las farmacias, se sigue pagando un 5% de patente nacional. Entonces yo creo que esto amerita una discusión muy serena. Ahora, ¿cómo funcionaría esta propuesta? O sea, si entrara en vigor esa enmienda de aquí a 2 años, no es que esto va a ser mañana, pero para entender, en el recibo cuando uno vaya a la tienda saldría la línea del IBU municipal, del IBU estatal y del impuesto al inventario. Si no se legisla de aquí al 2028, lo que dice la enmienda es que se espera que la legislatura actúe, y esto fue una petición que se realizó en una vista pública donde comparecieron Federación de Alcaldes, Asociación de Alcaldes y el CRIM, pidiendo un tiempo de prueba para ver qué tal funciona la propuesta de la congelación. Y al final del día, vamos a estar claros, lo pague usted sabiendo en el recibo cuánto está pagando, o lo pague usted porque el comerciante tiene que aumentar el precio de un producto, usted lo está pagando al final del día. ¿Cómo lo ve el Partido Popular? Mira, yo creo que evidentemente es consenso general que el impuesto al inventario es malo para el país, es malo para los consumidores y es malo igualmente para los comerciantes, ¿verdad? Yo creo que eso es consenso general. Ahora, la congelación del impuesto al inventario, el Partido Popular Democrático le votó a favor, entendemos que es correcto, pero aquí también hay cosas que yo creo que se pueden mirar. ¿Y a esta enmienda también le votó a favor? No, esta enmienda no. Cuando fue al Senado, el Partido Popular le votó en contra. Aquí yo creo que tenemos algo que evaluar que me parece que es importante en esta discusión, que es un tema que yo sí he escuchado de comerciantes que cuando hablan sobre el tema del impuesto al inventario, si usted pagó en el 2024 este teléfono celular como inventario en su mercancía, en el 2025, si todavía no lo ha vendido, lo tiene que volver a vender, ¿verdad? Eso es una cosa que yo creo que me parece que tipos que, aspectos o situaciones como esa, la congelación sí puede venir a ser un auxilio que quizás no es tan oneroso para el gobierno, pero a la misma vez le ayuda a los comerciantes, igualmente ayuda al consumidor. Yo creo que aquí de nuevo, es consenso general que tiene que buscarse una alternativa. No puede ser tampoco un impuesto adicional que el consumidor vaya a pagar en la venta, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde todos estamos buscando. Sí, el impuesto al inventario inyecta dinero a arcas municipales para atender asuntos de servicios sociales que el gobierno central le presta a los municipios, pero la alternativa de un impuesto adicional, tengo entendido que ya el presidente del Senado ha dicho que no va a estar dando paso, y me parece que en efecto esa no puede ser la solución a sustituir el impuesto alimentario, que es eliminar una carga onerosa, como decía la senadora, en el origen, para entonces pasársela al consumidor en la venta. Hoy el Tribunal Supremo de Estados Unidos publica una decisión 6-3. Los jueces nombrados por presidentes republicanos votaron a favor, los jueces nombrados por presidentes demócratas votaron en contra de esta decisión, que tiene un efecto sobre el tema de birthright citizenship, la nacionalidad o ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos de personas que sus padres no sean ciudadanos, digamos, que estén en Estados Unidos o ilegal o legalmente, pero que no sean ciudadanos. Pero más que nada trata sobre el poder de los jueces a nivel de distrito, o sea, un juez en el distrito de San Juan, de decir, esta acción del gobierno es ilegal, y no es que sea ilegal únicamente en Puerto Rico, dentro de mi jurisdicción, es que es ilegal a nivel de toda la nación, y por tanto yo ordeno al gobierno a no implantar esta determinación a nivel nacional. El Tribunal Supremo ha dicho
que salvo muy contadas excepciones, los jueces de distrito no pueden tomar ese tipo de acción. La jueza Sotomayor, en su opinión disidente, ha dicho que este nuevo régimen legal no deja ningún derecho a salvo en Estados Unidos, incluyendo, hace la referencia al derecho a portar armas. ¿Cómo usted lo ve, senadora? Me parece que es naturalmente, yo creo que es evidente, ¿no? Es parte de la agenda de Trump de continuar debilitando derechos civiles y derechos humanos en cualquier jurisdicción estadounidense. Y precisamente el señalamiento que hace en su disidente la jueza Sotomayor, estamos hablando del tema de la ciudadanía, porque resulta que es el asunto que lleva a consideración del Tribunal Supremo, pero la misma norma se va a aplicar a cualquier reclamo de derecho a nivel de corte de distrito o de corte local de la jurisdicción de los Estados Unidos. Me parece que es un acercamiento muy peligroso. Para que en Puerto Rico puedan haber una cartera de derechos a las que tenemos acceso a los ciudadanos. Que no coincida con las que tengan California o Nueva York, si ponemos a ver, va a decidir en gran medida quién haya nominado a los jueces que toman las decisiones en esa instancia. Muy brevemente. A mí me parece que es un tema muy serio. Estamos hablando de menores de edad, porque prácticamente son nacidos de padres que no tienen un estatus migratorio regular en los Estados Unidos. Y creo que nuevamente esto es crear un nuevo tipo, ¿verdad? Una nueva estrata de tipo de ciudadanía en los Estados Unidos que es peligrosa para lo que en un momento la nación americana llamaba como ese gran sueño americano de derechos y de oportunidades para todas y todos. En este momento, pues nuevamente, como dijo la senadora, es la agenda xenofóbica de Donald Trump implementándose en todo su esplendor en toda la nación americana. Secretario, senadora, muchas gracias. Pasamos con Limari Suárez. Pausamos, pero antes, ¿pudieran los padres sacar a los hijos de una escuela pública si en esta se enseña ideología de género o incluso prohibirla en estos centros educativos? Lo discutimos en el Countdown. Además, aunque no es fecha de las fiestas de la calle San Sebastián, las calles del Viejo San Juan se han paralizado ante el intenso jangueo de los turistas. ¿Esto es bueno para el país o es algo que ya está fuera de control y raya en un papelón? Lo discutimos en breve. Y la Federación LGBTQ+ denuncia que hay complicidad con el Partido Popular Democrático en la agenda transfóbica y trompista al votar a favor del proyecto de Senado 350. Sobre eso problematizamos al regreso. Este segmento es presentado por Stool & Deco. El proyecto del Senado 350, que se llama la Ley para la Protección de la Salud y el Bienestar de los Menores de Edad en Puerto Rico, prohíbe tratamientos de afirmación de género en menores y que es de la autoridad del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y de la senadora del Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. En un momento fue devuelto por la gobernadora. En aquel entonces, el secretario del Departamento de Salud planteaba unas preocupaciones, particularmente con el lenguaje que se había aprobado en Cámara y Senado, porque él entendía que dejaba fuera una serie de tratamientos ya disponibles y que habían sido prescritos por médicos en Puerto Rico y que había generado muchas dudas en la comunidad médico hospitalaria en la isla para atender estas situaciones. Sin embargo, ese proyecto regresó, se hicieron unas enmiendas que ya se aprobaron en esta sesión legislativa y aún hay preocupación en ciertos sectores sobre el tema del lenguaje. Sin embargo, la Federación LGBTQ continúa denunciando que hay complicidad con el Partido Popular Democrático en la agenda transfóbica y trompista al votar a favor de dicho proyecto. Para discutirlo hoy nos acompaña Pedro Julio Serrano, quien es presidente precisamente de la Federación LGBTQ+, y Justin de Jesús, quien es un hombre trans y activista también de esta comunidad. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Un poco para ponerle en contexto, ¿cómo es que queda el proyecto finalmente aprobado en términos del lenguaje? Que como quiera que sea, de lo que hemos escuchado del secretario de Salud en estos días, parecería ser que él todavía tiene preocupación con las enmiendas del proyecto como tal. Pedro Julio. Las enmiendas que envió Fortaleza, que lo que iba a permitir era que no se prohibieran los bloqueadores de la pubertad y que los jóvenes trans que ya hubiesen empezado los tratamientos no se les prohibiera. Esas dos enmiendas que él presentó no fueron atendidas en la sesión legislativa. Por lo tanto, el proyecto quedó igual. Lo único que añadieron fue que en casos de personas intersexuales, aunque utilizaron un término que no voy a repetir porque realmente es ofensivo para las personas intersex, esa fue la única enmienda que hicieron y no fue de Fortaleza ni del secretario de Salud. Así que ciertamente ese proyecto no debe ser firmado por la gobernadora porque no atiende las preocupaciones que tanto el secretario de Salud como la gobernadora expresaron sobre esta medida. Hay algo que me llama la atención
transición, Justin, y en su experiencia un poco con este tema, yo le pregunto, porque si estamos hablando de evitar mutilar, como ellos plantean, o como plantean ciertos sectores, a los menores, estos tratamientos de bloquear la pubertad, precisamente lo que hacen es digamos, frizar el tiempo para que cuando el menor sea mayor de edad y pueda continuar o decidir continuar con su transición, lo pueda hacer. Entonces, ¿por qué estamos en esta etapa con un lenguaje tan restrictivo, inclusive para las personas que cuando lleguen a la etapa de adultez quieran completar la transición? Como tal, Justin, para extender un poco el contexto de esa dinámica, ¿no?, del bloqueador de pubertad. Bueno, es que ya a los 21 años es tarde, ya son personas adultas, ya no son niños, y el daño ya va a estar hecho. Yo fui un niño trans, a mí se me sometió a terapia de conversión desde los 15 años a los 18 años, y me parece a mí totalmente inaudible que 55 años después yo esté aquí defendiendo lo mismo que yo apalabré en el 1970. El daño se le va a hacer y ellos están operando desde el canallismo, porque ellos saben el daño que están haciendo a los niños. Y se supone que las instituciones que nos deban proteger y respetar nuestras vidas se han posicionado desde como enemigos de la equidad y de la vida de nosotros, de los niños, principalmente los niños. A ellos no les importa la niñez, todo lo contrario, están operando en contra de la niñez y en contra de la adolescencia trans. Cuando el otro día Lizy Burgos, la representante Lizy Burgos de Proyecto de Dignidad, estuvo aquí y le preguntamos precisamente sobre este proyecto y le insistimos en varias ocasiones sobre que nos dijera cuántos de estos casos o de estas mutilaciones, y no le quiero llamar mutilaciones, quiero ser muy enfático, se tratan precisamente de tratamientos de cambio que están relacionados a la transición de género. La realidad es que ella nunca nos pudo señalar de casos específicos en Puerto Rico que se estuviesen realizando operaciones, particularmente en personas menores de 21 años. Yo les pregunto a ustedes, a ambos, más allá de los tratamientos hormonales o los bloqueadores de pubertad, tenemos casos en Puerto Rico donde se hayan llevado a cabo transiciones ya médico-quirúrgicas en menores, como tal. Lo que sucede con estas operaciones de reasignación de sexo es que por lo general no suceden antes de los 21 años. Y además, la realidad es que si ya las asociaciones médicas, las asociaciones de la salud mental han avalado estos tratamientos, ¿quién es el Estado para meterse en la relación sagrada entre un médico y paciente y sobre todo los padres? Porque es muy hipócrita que estos sectores que comanda Lizy Burgos, que dicen a mis hijos los educo yo, entonces no quieren que el Estado se meta con sus hijos, pero sí quieren que se metan con los hijos que son trans, ¿verdad? Y no binarios. Así que me parece una hipocresía de marca mayor y sobre todas las cosas, son tan pocos los niños y jóvenes que están entrando en terapias de afirmación de género, que con tanto problema que hay en el país, con la crisis de salud, con la crisis energética, con todas las crisis que hay en Puerto Rico, que se estén enfocando en unos jóvenes trans que realmente lo único que están es pidiendo tener una oportunidad de vida y que sus padres y sus madres están avalando eso y que los médicos están avalando, me parece que es una falta de dinero, de tiempo y de vergüenza le debería dar a estos legisladores que están propulsando eso, incluyendo al Partido Popular Democrático, que se hizo cómplice de esta patraña trompista y transfóbica. Que cuando hablamos del protocolo de transición, Justin, en Puerto Rico está bastante claro, los médicos y los profesionales de la salud que llevan a cabo estos procesos están muy claros y muy específicos del protocolo a establecerse para estos menores como tal, porque eso es otra cosa que han utilizado, que no está del todo claro el protocolo que se debe utilizar o que un médico puede aplicarlo de una manera distinta y otro médico lo puede utilizar de otra manera. ¿Cómo se da en Puerto Rico particularmente? Ya hay expertos en Puerto Rico en la materia. Lamentablemente desde la legislatura están operando desde la ceguera intelectual. Son personas que no tienen ningún conocimiento sobre la salud mental y física de los puertorriqueños y están legislando en contra de la salud mental y física de los puertorriqueños. Porque esto no solamente se trata de nosotros, las personas trans. A nosotros nos utilizan como saco de boxeo, como chivo expiatorio, pero realmente lo que están es en las agendas de control y complaciendo el inversionismo político de los fundamentalistas radicales de derecha. Y al Partido Popular debería darle vergüenza que se esté posicionando desde la derecha. Pues poco a poco están poniendo su partido en un lugar que los fundadores jamás se lo hubieran imaginado.
Gracias a ambos por haber estado disponibles para nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Estaremos bien pendientes porque este proyecto ya regresa al escritorio de la gobernadora y está en el periodo de consideración de que si ella lo firma, lo convierte en ley o no, o lo veta en este periodo de tiempo. Ya el secretario ha dicho que tiene dudas con precisamente el lenguaje que se terminó aprobando. Gracias a ambos. Continúa contigo, Limaris. Gracias a ustedes. Y es momento de una pausa, pero antes, aunque no es fecha de las fiestas de la calle San Sebastián, las calles del Viejo San Juan se han paralizado ante el intenso jangueo de los turistas. ¿Esto es bueno para el país o es algo fuera de control que raya en un papelón? Lo discutimos en breve. ¿Y pudieran los padres sacar a sus hijos de una escuela pública si en esta se enseña ideología de género o incluso prohibirla en centros educativos? Lo discutimos en el Countdown. Y llegamos al segmento del papelón y hoy vamos a hablar sobre lo siguiente, y es que Puerto Rico es un centro turístico atractivo por su clima, sus playas y su gastronomía, pero también por el jangueo intenso en las calles de la ciudad. Se han hecho virales múltiples videos donde los turistas han detenido las calles del Viejo San Juan entre perreo intenso, deteniendo el tráfico y demás. Vamos a ver este video. Pregunta para ustedes, mis queridos compañeros, es si esto es bueno para el país o que estos jangueos estén para algunos fuera de control, si es un papelón. Comienzo contigo, Mardelis. Pues yo veo que la están pasando de lo más bien. Fíjate, yo no creo que sea un papelón. O sea, ¿a qué uno viene a otro país? ¿Para que uno se coge vacaciones? Para pasarla bien, y parte de pasarla bien, pues, incluye darse uno que otro traguito de esos espíritus destilados. Y para claro, las calles. tengo que hacer una salvedad. El que está guiando, yo espero que esté sobrio y que sea el conductor Somos designado. la capital del reggaetón y del party. Y pues, y obviamente, imagínate, si vendemos las fiestas de la calle San Sebastián, y qué bueno, porque le abre la puerta al mundo, esos son chavitos para la gente que está en el Viejo San Juan. Yo lo veo bien. Eso, yo no creo que eso sea un papelón. ¿Y tú, Jonathan, cómo lo ves? ¿Qué tú observas en este video? Yo Quiero no creo saber. que, honestamente, yo veo ahí una serie de turistas provocados por puertorriqueños que claramente saben de reggaetón viejo, pasándola bien en el Viejo San Juan. Están cantando reggaetón viejo. Claro, aquí el tema, ¿verdad? Sobre eso. Y es una discusión que quizás, y el municipio de San Juan sé que está tratando de atender este tema, por eso legisló a nivel municipal el tema del Código de Orden Público, etcétera, ¿verdad? De tratar de cómo tú balanceas la convivencia de personas que residen en la zona turística de Viejo San Juan con el party de una zona turística. Entonces, ahí que quizás alguien pudiese considerar esto como un papelón, pero honestamente, estos son gente pasándola súper bien, que vengan más y la sigan pasando bien y gastando en Puerto Rico. El reggaetón, somos la capital del reggaetón, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tú, Armando, te sabes la canción que estaban cantando? Creo que la había escuchado en algún momento. Mira, yo sí creo que es un papelón, yo creo que es un papelón. Claro. Creo que es un papelón para las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, los vehículos no se supone que se estén usando de esa manera. Hay varias violaciones. Eso es cierto. En el uso de ese vehículo. Hay personas guindando ese vehículo. Pero la gobernadora cuando fueron a salir a la vía se bajaron. Bueno, la gobernadora promueve el vehículo no se usa de esa manera. Si vamos a criticar las corridas de motoras, que yo lo he hecho en este programa, tengo que criticar también eso. Y porque sean turistas, no lo voy a excusar. Que de paso, yo no sé si esas personas son turistas o no. Estoy viendo un video de unas personas. Pero hay varias cosas pasando ahí. De nuevo, están utilizando un vehículo de una manera inapropiada, insegura para esas personas, insegura para otros individuos. Veo en ese video también, y creo que esto es un problema mayor, veo en ese video varias personas que probablemente no tienen la edad, ni siquiera en Puerto Rico, para consumir alcohol. Entonces, de lo que se trata ese video, el papelón para mí, es que en Puerto Rico seguimos permitiendo un desorden en nuestras calles, tanto de personas que viven aquí como de turistas, si es que lo son,
que vienen de afuera y entonces se aprovechan de la impunidad que reina en las calles de Puerto Rico. Yo pondría orden en las calles de Puerto Rico. Para mí ese es el papel. Valdés. No. Mira, el fraile Armando Valdés. Es que pueden beber si tienen la autoridad legal para hacerlo. Pueden conducir, pueden pasarla bien, pero eso que están haciendo es ilegal. Y si lo criticamos cuando lo hace un chamaco de residencial público montado en una motora, tengo que criticarlo también cuando lo hacen unos muchachos ahí. Yo estoy de acuerdo con Armando, pero lamentablemente el veredicto por decisión dividida es que este tipo de jangueo y perreo intenso en las calles del Viejo San Juan y en la placita de Santurce también no son un papelón. Y hacemos una pausa, pero antes, ¿pudieran los padres sacar a los hijos de una escuela pública si ésta enseña lo que algunos llaman ideología de género o incluso prohibirle a estos centros educativos que lo enseñen? Lo discutimos en el Countdown. Además, pausamos, pero antes conoce al joven boricua cuyo talento lo ha llevado a una de las universidades más reconocidas en los Estados Unidos. A regreso, su historia de superación. Mahmoud versus Taylor es un caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha decidido. Este caso surge debido a que un grupo de padres musulmanes en un condado de Maryland demandaron al distrito escolar para obligar a que sus hijos recibieran clases en las que no se utilizaran libros de cuentos en los cuales se trataban con cierto grado de inclusividad temas acerca de la comunidad LGBT. El condado había indicado que no estaría excluyendo a ningún estudiante de esas clases en las que se utilizaban estos libros ilustrados de cuentos. El Tribunal Supremo ha decidido a favor de esos padres. Para hablar sobre este caso en el día de hoy en el Countdown está con nosotros el cura y también abogado, el licenciado Carlos Pérez. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa de ustedes. Y en este segmento tenemos 7 minutos para atender este tema. Padre, le pregunto su reacción primero a la decisión en este caso. Pues yo creo que es una reacción consistente con el derecho a la libertad religiosa que tienen los padres sobre la educación de sus hijos y lo reconoce como parte de la tradición norteamericana de que en una sociedad de la diversidad no se puede excluir a aquel, sobre todo los creyentes, que exigen que su diversidad sea incluida, sobre todo en el sector de la educación pública. Este es un caso no solamente de musulmanes, sino hay un padre católico y un padre ortodoxo, o sea, de diversas religiones, que reclaman lo que ya tenía esa escuela, que los padres podían opt-out a sus hijos y que lamentablemente de manera arbitraria lo quitaron. Claro, y le pregunto, padre, ¿por qué es necesario el excluir, para fines de la libertad religiosa, por qué sería necesario excluir el uso de un libro simplemente en el cual se tratan temas de inclusividad? O sea, podríamos estar hablando incluso aquí de un libro en el que haya 2 personas homosexuales que están en una relación, que no tenga nada que ver necesariamente con, digamos, promover un estilo de vida en particular, sino que simplemente haya 2 personajes que en lugar de ser papá y mamá, pues son papá y papá. Eso en sí, el hecho de que haya una representatividad en los libros que se presentan en las escuelas, ¿por qué representa un problema tan grande la libertad religiosa? Representa un problema porque, como dice el Tribunal Supremo, detrás de esa propuesta educativa no es una propuesta neutra donde se quiere hablar de la, por decir así, de la inclusividad o de la integración de lo diverso, sino que va a una agenda ideológica en la que se quiere presentar como una conducta normal, pero esa es lo que para la tradición religiosa de los demás eso es lo que no decían lo los libros. ¿Cómo? ¿Esa es su interpretación o eso es lo que decían los libros? Eso es lo que dice el Tribunal Supremo en la decisión que acaba de salir. Pero el mero hecho de que hayan personajes homosexuales en un libro significa que se está promoviendo o que el autor de un libro sea homosexual. Digamos, que en una escuela pública se asigne un libro de Oscar Wilde, por ejemplo. Eso sería promover la agenda
que usted plantea como la agenda homosexual? Una cosa es hablar de Oscar Wilde como parte de un escritor importante en la tradición inglesa americana, que nadie nunca ha planteado que el problema de su homosexualidad incide sobre sus obras. Y otra cosa es un cuento, que es una agenda ideológica para niños de primero a quinto grado. No estamos hablando de jóvenes adultos, se lo pongo más sencillo, sino de menores de edad. Padre, pero se lo pongo más sencillo el ejemplo. Si un libro muestra a una mujer, madre soltera, llevando a cabo funciones o roles considerados que son roles reservados para los hombres, ¿eso también violenta de alguna manera u otra la libertad religiosa? Una cosa es presentar de que la mujer puede asumir roles sociales que tradicionalmente lo han asumido los hombres. Ninguna de las religiones principales que son de nuestro país o de los Estados Unidos han visto nada incompatible con su concepción religiosa. El principio no son los Perdóneme, casos padre, concretos, pero tengo que interrumpirlo es ahí. el derecho de los padres. Específicamente en el Islam hay algunas personas, algunos adherientes al Islam, que piensan que el rol de la mujer requiere una separación total, incluso hasta en sus mezquitas, entre hombres y mujeres. Entonces, no podría plantear, como bien señala Jonathan, esa persona que para defender su libertad religiosa, un libro ilustrado en el que aparezca una mujer sin, por ejemplo, estar vestida en una burka. ¿Eso no podría también dar pie a que se lleve este tipo de casos? ¿Dónde tiramos la raya? Es mi pregunta. La raya la tiró el tribunal. Los padres tienen un derecho... ¿Dónde usted la tiraría? No la tiro yo, la tira el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La raya es simple. Los padres tienen un derecho fundamental a educar a los hijos conforme a su conciencia religiosa. Pero, ¿y cómo? Todo lo que el Estado en la educación pública contribuye a una educación que respete esa diversidad religiosa, puede ser dada en el contexto de la educación pública. Pero ¿cómo le enseñamos, y usted lo ha dicho, cómo se le enseña respeto y tolerancia a un niño sin... no lo exponemos a cómo es el mundo real? Allá afuera hay parejas del mismo sexo, hay mujeres que llevan a cabo roles que eran reservados para hombres. O sea, ¿cómo establecemos ese balance y cómo tiramos la raya para entonces no violentar la libertad religiosa, para a la misma vez promover una sociedad mucho más justa y respetuosa a la diversidad? El tribunal ha dado la solución. Transparencia, diálogo con los padres, capacidad de incluir todas las diversidades, buscar planes y propuestas neutras que no intenten imponer una agenda ideológica en contra de lo que otros piensan. Y padre, entonces, quiero insistir en este punto. ¿Usted cree que sería correcto que se aplique esa norma en el caso de un libro en el que se presente una mujer siendo doctora, en caso de que la fe islámica de una persona, y no estoy diciendo, no quiero aquí hacer ver que todos los musulmanes piensan así, pero hay algunos musulmanes que entienden que la mujer no debe ser educada, por ejemplo. Si esa persona llevara ese reclamo, ¿debería aplicarse esta misma norma en cuanto a ese caso en particular? Pues la idea es que hay que integrar lo diverso. Es bien claro, el Tribunal Supremo ha dicho, vamos a aplicar el escrutinio estricto. Interés apremiante. Por eso, padre, lo entiendo, pero para estar claro, ¿usted entiende que ese respeto a la diversidad debe incluir...? Permíteme terminar el punto. Sí, es que el caso lo conozco. Permíteme terminar. ¿Existe un medio menos oneroso en el cual se pueda adelantar esa agenda del respeto a la diversidad religiosa? Eso tiene que ser parte de un diálogo individual entre los padres y la comunidad educativa del sector público. No hay una, por decir así, one size fits all. Eso es parte del diálogo, que hay que reconocer el derecho fundamental de los padres. Los hijos no son criaturas del Estado. La responsabilidad del Estado es subsidiaria, no sustitutiva. Lo que el Tribunal Supremo recuerda es y se nos acabó el tiempo, dialogar e integrar. El fortalecimiento del sistema de comunicaciones en situaciones de emergencia durante esta temporada de huracanes es una de las prioridades de la gobernadora Jennifer González Colón. Anunció el lanzamiento del primer centro de llamadas para empleados de agencias gubernamentales en Puerto Rico y Estados Unidos. Con más detalles, Maranela Martí.
Puerto Rico contará con un nuevo sistema de comunicaciones para responder en situaciones de emergencia, como fenómenos atmosféricos y temblores. Se trata de la activación de 2 torres portátiles de banda ancha con la compañía de Liberty. Esta red titulada FirstNet busca mantener comunicación entre agencias gubernamentales cuando la infraestructura se ve afectada. La inversión fue de $8.6 mil millones, informó la gobernadora. Lo más importante en una emergencia es la comunicación. Podemos no tener agua, no tener luz, pero si no tenemos cómo comunicarnos para lograr esa ayuda, ya sea de un hospital, de remoción de una familia, una situación de inundaciones, una carretera, ciertamente incomunicados se lacera cualquier tipo de respuesta. Son antenas de torre celular portátil que están conectadas por satélite a FirstNet en los Estados Unidos y operan de manera completamente autónoma. Estamos hablando de más de 8.6 mil millones de dólares anunciados para esta red durante los próximos 10 años a nivel federal. Primeros respondedores, bomberos, policía, manejo de emergencias, emergencias médicas e incluyo lo que son los public works o los servicios de primera necesidad, donde entra Autoridad de Carretera y otras agencias gubernamentales, necesitan tener en el sitio donde está la emergencia, tener comunicación. Y ahí es que estriba la importancia de este tipo de iniciativas. Por otra parte, sobre el llamado rescate financiero de 37 municipios y los 25 millones asignados por orden de la Junta de Supervisión Fiscal, la gobernadora dijo que los fondos otorgados a cada uno de los municipios es el resultado de una evaluación que incluyó la cantidad de población que habita el pueblo y rechazó preferencias relacionadas a partidos. Esta semana una carta autorizándome 25 millones a menos municipios. Ya se pagaron. Fue la fórmula que se utilizó. Se utilizó la cantidad de residentes en ese municipio, sus ingresos. Por otra parte, la gobernadora aseguró que aún no hay proyectos dirigidos a trabajar la infraestructura energética del país relacionados a gasoductos. Nosotros no tenemos una propuesta de gasoductos en este momento sometida al gobierno de Puerto Rico y el gobierno no está entrando en construcciones de ningún tipo. No tenemos una propuesta, en el gobierno no tiene ningún plan de construcción de gasoductos. En otros temas, sobre la evaluación de la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, quien fue confirmada como secretaria de Estado, afirmó que solo ostentaría una de las posiciones. Va a ser solamente secretaria de Estado. Una vez la Cámara de Representantes la confirme, pues obviamente ella radicará la renuncia a dirigir la poltrona municipal de Gurabo y ejercerá exclusivamente el cargo de secretaria de Estado. Las expresiones fueron realizadas en una feria del negociado de manejo de emergencias donde se presentaron distintas entidades que ofrecen servicios a la ciudadanía. Para Noti6 les informó Jaime Seno en la Cámara y Maranela Martí. Como siempre, todo sistema se pone a prueba cuando llega la hora de la verdad y esperamos que cuando surja una emergencia, pues ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Pausamos, pero antes conoce al joven boricua cuyo talento lo ha llevado a una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. A regreso, su historia de superación. Bueno, no se pueden perder esta historia de superación, porque desde el salón de clases de una escuela pública en Puerto Rico hasta los pasillos de una de las universidades más exigentes del mundo, la trayectoria del joven que le presentaremos a continuación refleja cómo la educación, el compromiso y la pasión por la ciencia pueden abrir puertas que transforman destinos. Su historia destaca no solo por sus logros académicos, sino por su deseo genuino de aportar a la salud y el bienestar de otros. Yolanda Marrero nos dice más en la siguiente historia. Desde las aulas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico hasta una de las universidades más prestigiosas del mundo, Raymond Quiñones se prepara para comenzar una nueva jornada en la Escuela de Medicina de Yale. Una historia que demuestra que los sueños sí se cumplen con esfuerzo y dedicación. Mi trayectoria educativa desde la elemental, intermedia, superior fue toda a través del sistema público. Y pues fue realmente en escuela superior donde encontré ese interés por la ciencia gracias a unos maestros muy
¿verdad? Que me estimularon y me ayudaron a encontrar ese interés. Gracias a su dedicación, Raymond estudió en el Colegio de Mayagüez, donde tomó cursos de inmunología y colaboró con el doctor y científico puertorriqueño Wilfredo García Beltrán de Harvard en investigaciones para combatir el cáncer de mama, próstata, leucemia, entre otros, mediante la modificación de células NK que atacan estas enfermedades. Lo que se hace es que se extraen esas células NK del paciente, se modifican genéticamente para que expresen unas proteínas en la superficie que estas proteínas le ayudan a reconocer y a matar mejor las células de cáncer. Tras su impecable trayectoria académica, sus investigaciones y el apoyo de sus mentores, fue admitido en la Escuela de Medicina de Yale, donde comenzará en agosto. Aspira también a obtener un grado en negocios para impulsar proyectos contra el cáncer y ayudar a quienes más lo necesitan. Estoy súper emocionado y pues mi plan principal es poder absorber la mayor cantidad de información que pueda. En adición al doctorado en medicina, quisiera hacer un grado de negocio, un MBA para poder combinar esas dos vertientes de conocimiento y poder transformar los experimentos que estamos haciendo en el laboratorio a compañías que realmente puedan traer esa medicina, esos nuevos terapéuticos a los pacientes que tanto lo necesitan. Asimismo, Raymond exhorta a los jóvenes que, al igual que él, sueñan en grande a utilizar la tecnología como herramienta de empoderamiento. Asegura que, con enfoque, disciplina y pasión, no hay meta que quede fuera de su alcance. Soy Yolanda Marrero Girot para ABC Puerto Rico. Excelente, extraordinaria. Qué bueno. Esta historia de este joven que, como muy bien puntualiza, es producto del sistema de enseñanza del país y ha llegado a una de las universidades más prestigiosas. Eso demuestra que hay que seguir insistiendo en mejorar la calidad de la enseñanza porque hay talento en Puerto Rico. Claro que sí, eso es así. Y miran, desde niños a los hombres se les dice que no lloren, que aguanten, que sean fuertes, pero ¿qué pasa cuando todo eso duele por dentro? ¿Qué pasa cuando ser hombre es callar? Hay silencios que matan y muchos hombres están atrapados en ellos, por miedo, por vergüenza, porque desde pequeños se les dijo que las emociones eran debilidad. En Puerto Rico, solo 1 de cada 10 hombres busca ayuda profesional para atender su salud mental, pero el 85% de los suicidios son cometidos por varones. Las cifras gritan lo que ellos callan. Nuestra sociedad no le permite a los hombres el poder sentir ni expresar sus emociones. Se ven las emociones como algo femenino, como algo que es significado de debilidad. Así que desde pequeños no le damos ese permiso a los hombres de poder expresar lo que sienten. Se les pide que estén todo el tiempo o tranquilos, o la otra emoción que se les permite es enojados o molestos, porque entonces esa sí viene desde la fuerza. Así que por esa razón, ¿verdad?, por el machismo que tenemos en nuestra sociedad y cómo nos crían en esta cultura, es que a los hombres no se les da ese permiso de expresar saludablemente sus emociones. Muchos hombres caminan con el pecho apretado. Son papás presentes, pero emocionalmente solos. Son adolescentes confundidos que piensan que sentir es fallar. Son adultos cansados, pero incapaces de pedir ayuda. El machismo es un obstáculo para el bienestar emocional en la medida que no permite que los hombres reconozcan lo que sienten y busquen ayuda. Muchas veces se ve también el proceso de buscar ayuda cuando emocionalmente no estamos bien como algo de personas que son menos, que están locas o que son débiles. Así que no va a la par con el machismo. Por eso muchos hombres no reciben tratamientos cuando lo necesitan. Y luego vemos casos que están relacionados a violencia, casos de suicidio, particularmente en hombres, que ocurre más en hombres que en mujeres. La salud mental no tiene género. El dolor no distingue. Y sanar no es rendirse, es romper el ciclo. Y si ser hombre también significara llorar, hablar, sanar,
Tal vez ese sería el acto más valiente, porque el silencio no es fortaleza, la vulnerabilidad sí lo es. Y eso tienes un tema bien importante que no se discute lo suficientemente en Puerto Rico. La estadística. Salud mental y salud física también. Uno de cada 10. Suelen llegar muy tarde en cuanto a lo que es la salud física, así que es bien importante seguir enfatizando que puedan tener y que quieran buscar esa ayuda. Así es. Ahora, Mardelis, hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. La decisión del Tribunal Supremo en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un precedente peligrosísimo. Como dijera Sonia Sotomayor en su opinión disidente, no es solamente que se pone en riesgo este derecho en particular, sino que se pone en tela de juicio cualquiera de los derechos que están consagrados en la Constitución. La decisión al final del día lo que dice es que los jueces de distrito y los jueces de circuito, los jueces apelativos, no pueden imponer a través de sus decisiones soluciones y ciertas órdenes para restringir la aplicación de órdenes del Ejecutivo a nivel nacional, lo que implica que de pronto en el estado de Nueva York o en el estado de California podría aplicar un estado de derecho distinto al que aplicaría en el estado de la Florida o incluso en Puerto Rico. Eso representa un riesgo grave a los derechos de todos los ciudadanos americanos. Pero además, en la sustancia del caso acerca de la ciudadanía por nacimiento, también abre una puerta que eventualmente el Tribunal Supremo diga que efectivamente lo que dice la enmienda 14 de la Constitución no es de aplicación para todas las personas que nacen dentro de los límites territoriales de Estados Unidos, como reza precisamente esa enmienda a la Constitución. Y eso también aplicaría de pronto un régimen distinto de ciudadanía para unas personas y para otras. Y eso es algo que queremos evitar a toda costa en Estados Unidos y en nuestro país. Complicado. Y conversaciones difíciles aquí. Conversaciones difíciles de aquí, con esa decisión. Habrá que ver eventualmente cómo eso se va manifestando. ¿Cómo eso ¿Y cuánto podría afectar? Con el tema del estatus. Recuerden que nosotros, nuestra ciudadanía estatutaria. Es estatutaria por virtud de una ley. Así que llegamos al final de esta edición. Y de esta semana. Y de esta semana. Así que recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube. Será hasta el lunes a las 5:55 por aquí por ABC Puerto Rico. Excelente fin de semana. Buenas tardes.